Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Modvigna Chito Vyasaneshu Nispriha Shruteshu Dristeshu Gunes Bhavastudri Tantendriya Pranasariradi Sada Prasantakamo Rahita Sudosura. Prahlad Maharaj, a pesar de haber nacido en una familia de asuras, no era un asura, sino un gran devoto del Señor Vishnu. A diferencia de los demás asuras, nunca envidiaba a los Vaishnavas, no se agitaba cuando estaba en peligro y no tenía ningún interés directo ni indirecto en las actividades fruitivas que se explican en los Vedas. En verdad, como consideraba inútil todo lo material, estaba completamente libre de deseos materiales. Siempre tenía los sentidos y el aire vital bajo control, dotado de una inteligencia y una determinación firmes. Había subyugado todos los deseos de disfrute. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso nos descubre que las buenas cualidades de un hombre o la ausencia de ellas no vienen determinadas simplemente por su cuna. Prahlad Maharaj había nacido en una familia de asuras, demonios, pero tenía todas las buenas cualidades de un brahmana perfecto. Brahmanya Shila Sampanna. Bajo la dirección de un maestro espiritual, todas las personas pueden llegar a ser brahmanas perfectamente cualificados. Prahlad Maharaj nos da un magnífico ejemplo de cómo orientar nuestro pensamiento hacia el maestro espiritual y aceptar serenamente sus instrucciones. Texto 34. Yasmin Mahagunarayan Grillante Kavivirmuhu Nate Duna Pidillante Yata Bhagavatishware. Oh Rey, aún hoy los santos eruditos y los Vaishnavas continúan glorificando las buenas cualidades de Prahlad Maharaj. En la suprema personalidad de Dios siempre pueden encontrarse todas las buenas cualidades. Todas ellas están también eternamente en su devoto Prahlad Maharaj. Significado por Srila Prabhupada. En las escrituras autorizadas nos revelan que Prahlad Maharaj está viviendo en Vaikuntha Loka y también dentro del mundo material en el planeta Sutala. Esa cualidad trascendental de existir en varios lugares al mismo tiempo es una de las características de la Suprema Personalidad de Dios. Goloka eva nivasatya kilatma bhutam. El Señor aparece en lo profundo del corazón de todos, pero permanece en su propio planeta, Goloka Vrindavan. El devoto, mediante el servicio devocional, adquiere prácticamente las mismas cualidades que el Señor. Esas grandes cualidades no se manifiestan en los seres vivos comunes, pero el devoto puede adquirir las cualidades de la Suprema Personalidad de Dios, aunque no plenamente
sino en parte. Texto 35. Yan sadhu gata sadasi ripavopi sura nripa pratimanam prakurvanti kingutanye babadrisha. En toda asamblea en que se hable acerca del santo de santos y devotos, oh rey Yudhishthira, incluso los enemigos de los demonios, es decir, los semidioses, y tú, con mucha más razón, citáis a Prahlad Maharaj como ejemplo de gran devoto. Texto 36. Gunairalam asankyayair mahatmyam tasya suchyate vasudeve bhagavati yasya naisargiki rati. ¿Quién podría enumerar las incontables cualidades trascendentales de Prahlad Maharaj? Su fe en Vasudeva, el Señor Krishna, el hijo de Vasudeva, era inquebrantable. Su devoción por él estaba completamente libre de otras intenciones. Debido al servicio devocional que había realizado anteriormente, sentía un apego natural por el Señor Krishna. Sus buenas cualidades aún no se pueden enumerar, son la prueba de que era una gran alma Mahatma. Significado por Srila Prabhupada. En sus oraciones a las 10 encarnaciones, Yayadeva Goswami dice que Shabadrita Narahari Rupa Yaya Jagadisha Hare. Prahlad Maharaj era un devoto del Señor Nrsimhadeva, que es Keshava, Krishna mismo. Por lo tanto, cuando en este verso leemos Vasudeva Bhagavati, debemos entender que el apego de Prahlad Maharaj por Nrsimhadeva era apego por Krishna, Vasudeva, el hijo de Vasudeva. Por esa razón a Prahlad Maharaj se le considera un gran Mahatma. En el Bhagavad Gita 7.19 el Señor confirma personalmente: Bahunan yang manangante Gyanavam mam prapadyate Vasudeve sarvangiti Sadmahatma sudurlabha. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Esa gran alma es muy poco frecuente. Un gran devoto de Krishna, el hijo de Vasudeva, es una gran alma que se da con muy poca frecuencia. Esa gran alma es muy poco frecuente. Un gran devoto de Krishna, el hijo de Vasudeva, es una gran alma que se da con muy poca frecuencia. El apego de Prahlad Maharaj por Krishna se explicará en el siguiente verso. Krishna graha grihitatma. El corazón de Prahlad Maharaj estaba siempre lleno con pensamientos de Krishna. Por consiguiente, Prahlad Maharaj es el devoto consciente de Krishna ideal. Texto 37. Nyasta kridana kovalo Yadavatam manastaya Krishna graha grihitatma Naveda yaga idrisham. Prahlad Maharaj no mostró interés por los juegos infantiles ni en su más tierna infancia. De hecho, los rechazó por completo y permanecía silencioso y ajeno, pues estaba absorto por entero en el estado de conciencia de Krishna. En su mente siempre estaba el influjo consciente de Krishna, de modo que no alcanzaba a entender cómo podía seguir adelante el mundo inmerso en actividades de complacencia de los sentidos. Significado por Srila Prabhupada Ki. Prahlad Maharaj es un ejemplo
inmemorable, Prahlad Maharaj es un ejemplo inmejorable de una gran personalidad completamente absorta en el estado de conciencia de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, texto 274, se dice: Estabaran yagamahik de que na de que taramurti sarvatrahayaniya istadeva spurti. La persona plenamente consciente de Krishna, aunque permanezca en el mundo material, solamente ve a Krishna, mire donde mire. Esto es característico del Mahabhagavata, quien debido a su actitud de amor por Krishna, ve a Krishna en todas partes, como se confirma en el Brahma Samhita 5.38. Premanjana churita bhakti vilochanena shanta sadaiva hridayesho vilokayanti jansyama sundarang achintya guna swarupam govindam adi purusham tamaham bhajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, a quien en su forma eterna de Syama Sundar ven siempre en sus corazones los devotos cuyos ojos están ungidos con el bálsamo del amor. Un devoto excelso, un Mahatma, persona muy difícil de encontrar, permanece siempre en perfecto estado de conciencia de Krishna y ve al Señor constantemente dentro de su corazón. Se dice a veces que la persona que está sometida a la influencia negativa de planetas como Saturno, Rahu o Ketu no pueden progresar en ninguna actividad que emprenda. Lo contrario le ocurría a Prahlad Maharaj, que recibía el influjo de Krishna, el planeta supremo, de manera que no podía pensar en el mundo material, ni podía vivir sin conciencia de Krishna. Esa es la característica del Mahatma o del Mahabhagavata. Para el Mahabhagavata, incluso el enemigo de Krishna está ocupado en servir a Krishna. Se puede dar un ejemplo un tanto tosco. El enfermo de ictericia todo lo ve amarillo. De manera similar, para el Mahatma Bhagavata, todo el mundo, menos él mismo, está ocupado en servicio a Krishna. Prahlad Maharaj es un Mahabhagavata reconocido, el devoto supremo. En el verso anterior se afirmó que sentía un apego natural, Naisargiki Rati. En este verso se explica las características de ese apego natural por Krishna. Prahlad Maharaj no era más que un niño, pero aún así jugar no le atraía en lo más mínimo, como afirma el Srimad Bhagavatam 11.2.42. Viratir Anyatracha. La característica del estado de perfecta conciencia de Krishna es que se pierde el interés por todas las actividades materiales. A un niño pequeño le es imposible abandonar sus juegos, pero Prahlad Maharaj estaba situado en el plano más elevado de servicio devocional y estaba siempre absorto en el trance de conciencia de Krishna, del mismo modo que la persona materialista está siempre absorta en pensar en ganancias materiales. Un Mahabhagavata como Prahlad Maharaj está siempre absorto en pensar en Krishna. Texto número 38.
Ashina paryatang asmanang sayanam prapivam brubang nanushandapta etani govinda parirambita. Prahlad Maharaj siempre estaba absorto en pensar en Krishna, estando siempre entre los brazos del Señor, de manera que sus necesidades físicas, como sentarse, caminar, comer, acostarse, beber y hablar, se realizan por sí solas, si que él fuera consciente de cómo. Significado por Srila Prabhupada. Un niño pequeño que depende de los cuidados de su madre no es consciente de cómo se satisfacen sus necesidades físicas de comer, dormir, acostarse, orinar y defecar. Él se sienta en el regazo de su madre y con eso ya está satisfecho. Prahlad Maharaj también era como un niño pequeño al que Govinda cuidaba. Las actividades que su madre necesitaba se llevaban a cabo sin que él fuera consciente. Govinda cuidaba de Prahlad Maharaj. Govinda cuidaba de Prahlad Maharaj, que estaba siempre absorto en pensar en él. Del mismo modo que unos padres cuidan de su hijo, ese es el estado de conciencia de Krishna. Prahlad Maharaj es el ejemplo por excelencia de la perfección consciente de Krishna. Texto número 39. Kavachirudati vaikunta chinta sabala chetana kvachidashati tat chinta hlada udgavjati kvachit. Debido a su avance en conciencia de Krishna, a veces lloraba, a veces reía, a veces daba muestras de júbilo y a veces cantaba en voz alta. Significado por Srila Prabhupada. Debido a su avance en conciencia de Krishna, a veces lloraba, a veces reía, a veces daba muestras de júbilo y a veces cantaba en voz muy alta. Significado por Srila Prabhupada. En este verso deja más clara la comparación del devoto con un niño. Cuando un padre deja a su bebé en la cama o en la cuna y se va para atender los demás deberes domésticos, el niño inmediatamente se da cuenta de que su madre se ha ido y llora. Pero tan pronto como ella regresa a cuidarle, el niño ríe y se pone muy contento. Del mismo modo, Prahlad Maharaj, que estaba siempre absorto en pensar en Krishna, a veces sentía separación de él. Pensaba, ¿dónde está Krishna? Esto lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sunyajitan Jagat Sarvam Govinda Virajena Men. El devoto excelso, cuando siente que Krishna ha dejado de ser visible, que se ha ido, llora con sentimiento de separación, y a veces cuando ve que Krishna ha regresado para cuidarle, ríe como un niño que se ha dado cuenta de que su madre, la densa, perdonen, Krishnita, perdonen, el devoto excelso, cuando siente que Krishna
ha dejado de ser visible, que se ha ido, llora con sentimientos de separación y a veces cuando ve que Krishna ha regresado para cuidarle, ríe como un niño que se ha dado cuenta de que su madre le está cuidando. Esos síntomas reciben el nombre de Baba. En el néctar de la devoción se describen en detalle diversos babas o condiciones extáticas del devoto. Esos babas son visibles en las actividades del devoto perfecto. Texto número 40. A veces, al ver a la Suprema Personalidad de Dios, Prahlad Maharaj, lleno de ansiedad, le llamaba a grandes voces. A veces, lleno de júbilo, perdía toda su timidez y se ponía a bailar en éxtasis. Y a veces, completamente absorto en pensar en Krishna, se sentía uno con el Señor e imitaba sus pasatiempos. Significado por Srila Prabhupada. A veces Prahlad Maharaj sentía que el Señor estaba muy lejos de él y le llamaba a grandes voces. Cuando veía que el Señor estaba a su lado, sentía una alegría completa y a veces pensando que era uno con el Supremo, imitaba los pasatiempos del Señor y a veces, debido a los sentimientos de separación, daba señales de locura. Los impersonalistas no saben reconocer estos sentimientos del devoto. En la comprensión espiritual se debe ir cada vez más lejos. La comprensión inicial es el Brahman impersonal, pero se debe ir más allá hasta percibir a Paramatma y finalmente a la Suprema Personalidad de Dios, a quien el devoto adoró con sentimientos trascendentales, estableciendo una relación que puede ser o bien sana o dasya, sankhya, vaksalya o madhurya. Los sentimientos que Prahlad Maharaj manifestó en este verso son propios de la melosidad de vaksalya, amor y cariño filial. Prahlad Maharaj, cuando sentía que el Señor se había alejado de él, comenzaba a llorar, nadati, como un niño que llora cuando su madre se separa de él y de... Prahlad Maharaj, cuando sentía que el Señor se había alejado de él, comenzaba a llorar, entre paréntesis, nadati, como un niño que llora cuando su madre se separa de él. Y de nuevo, un devoto como Prahlad a veces ve que su madre se separa de él y de nuevo un devoto como Prahlad a veces ve que el Señor viene de muy lejos para calmarle, como una madre que responde a su hijo diciendo: no llores, querido hijito, ya vengo. Entonces el devoto, sin reparar en el lugar y las circunstancias en que se encuentra, se pone a bailar pensando: aquí está mi Señor viene. De ese modo, el devoto en pleno éxtasis a veces imita los pasatiempos del Señor, como los pastorcillos de vacas
que imitaban a los animales del bosque. Sin embargo, no se convierte en el Señor real. Perdónenme. De este modo, el devoto en pleno éxtasis a veces imita los pasatiempos del Señor, como los pastorcillos de vacas que imitaban a los animales del bosque. Sin embargo, no se convierte en el Señor. Realmente Prahlad Maharaj alcanzó los éxtasis espirituales que aquí se explican, gracias a su avance en la comprensión espiritual. Texto 41. Quachi upulakastusning aste sansparsha nirvrita aspanda pranayananda salila militekshana. A veces, al sentir el tacto de las manos del loto del Señor, Prahlad se llenaba de júbilo espiritual y gradualmente silencioso, con los cabellos erizados, mientras de sus ojos semicerrados fluían lágrimas de amor por el Señor. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. El devoto siente la separación del Señor, se llena de ansiedad por ver dónde está el Señor y a veces, ante el dolor de la separación, de sus ojos semicerrados fluyen incesantes lágrimas, como afirma el Sri Chaitanya Charitamrita en su Shikshastak. Como afirma Sri Chaitanya Mahaprabhu en su Shikshastaka. Yugajitan nimishena chaksusa pravisajitan. Las palabras chaksusa, pravrisha, las palabras chaksu, pravrisajitan se refiere a lágrimas que caen sin cesar de los ojos del loto. Esos signos que aparecen en el estado de éxtasis devocional puro podían verse en el cuerpo de Prahlad Maharaj. Texto número 42. Gracias a su relación con devotos puros y perfectos que no tenían el menor contacto con nada material, Prahlad Maharaj se dedicó constantemente a servir los pies del loto del Señor. Al ver su aspecto físico, cuando estaba absorto en perfecto éxtasis, las personas más pobres en comprensión espiritual se purificaban. En otras palabras, Prahlad Maharaj les confería bienaventuranza trascendental. Significado por Srila Prabhupada aquí. Aparentemente, en las circunstancias en que fue puesto Prahlad Maharaj, era siempre torturado por su padre. En esas condiciones materiales, la mente no puede estar en paz. El bhakti, sin embargo, no depende de ninguna condición ahaitukiya pratijata. De manera que Prahlad Maharaj nunca se perturbó con los castigos de Hiranyakashipu. Por el contrario, las manifestaciones físicas de su amor extático por la Suprema Personalidad de Dios cambiaron la mentalidad de sus amigos, nacidos también en familias ateas. En lugar de perturbarse con las torturas de su padre, Prahlad incluyó en sus amigos Prahlad influyó en sus amigos, cuyas mentes
se purificaron. Al devoto nunca le contaminan las circunstancias materiales, pero las personas que se sientan sujetas al devoto nunca le contaminan las circunstancias materiales, pero las personas que sí están sujetas a esas influencias pueden avanzar espiritualmente por el simple hecho de ver el comportamiento de un devoto puro. Muchas gracias, vamos a parar aquí. Vamos a terminar faltan 2 textos, este capítulo. Texto número 43. Mi querido rey Yudhishthira, el demonio Hiranyakashipu torturó a este devoto excelso y afortunado, Prahlad, a pesar de que era su propio hijo. Significado por Srila Prabhupada. Cuando un demonio como Hiranyakashipu comienza a perseguir a un devoto, esa persecución es el comienzo de su caída. Y aunque deba su elevada posición a la práctica de rigurosas austeridades, también los resultados de esas austeridades disminuyen. Quien oprime a un devoto puro pierde todos los resultados de sus austeridades, penitencias y actividades piadosas. Ahora Hiranyakashipu sentía inclinación por castigar a su hijo Prahlad Maharaj, que era el devoto más excelso. Debido a ello, sus opulencias comenzaron a disminuir. Texto 44. Maharaj Yudhishthira dijo: oh joya de santidad entre los semidioses, oh tú el mejor de los líderes espirituales, ¿cómo pudo Hiranyakashipu molestar de ese modo a Prahlad Maharaj, el santo puro excelso, a pesar de que era su propio hijo? Deseo que me lo expliques. Significado por Srila Prabhupada. Para conocer acerca de la suprema personalidad de Dios y de las características de su devoto puro, es necesario preguntar a autoridades como Devarshi Narada. No se puede preguntar acerca de temas trascendentales a una persona cualquiera, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 3.25.25. Satam prasangam mama virya samvido bhavanti hrikarna rasayana kataha. Solo gracias a la compañía de devotos se puede obtener una comprensión autorizada de la posición del Señor y sus devotos. De un devoto de tal talla de Narada Muni se dice que es Subrata. Su significa bueno y Brata significa voto. Así, la palabra Subrata se refiere a una persona que no tiene nada que ver con el mundo material, un mundo que siempre es malo. Ningún erudito materialista envanecido con el conocimiento académico puede ayudarnos en lo más mínimo a comprender los temas espirituales, como afirma el Bhagavad Gita 18.55. Bhaktyamam abhijananti. Para entender a Krishna es necesario practicar servicio devocional y acudir a un devoto. Por esa razón, la actividad de Yudhishthira Maharaj, al querer aprender más acerca de Prahlad Maharaj, de labios de Sri Narada Muni, era perfectamente correcto. Texto 45. Los padres siempre sienten cariño por sus hijos. Cuando estos son desobedientes, les riñen, pero no porque sean enemigos suyos, sino para instruirles por el bien del niño. ¿Cómo pudo
Hiranyakasipu, el padre de Prahlad Maharaj, castigara a su hijo tan noble? ¿Cómo pudo Hiranyakashipu, el padre de Prahlad Maharaj, castigar a un hijo tan noble? Eso es lo que estoy ansioso por saber. Texto número 46. Maharaj Yudhishthira siguió preguntando: ¿cómo es posible que un padre haya sido tan violento con su hijo excelso, que era obediente, tenía buen comportamiento y era respetuoso hacia él? Oh Brahmana, oh maestro, jamás he escuchado nada tan contradictorio, que un padre cariñoso castigue a su noble hijo con intención de matarle. Por favor, disipa mis dudas con respecto a esto. Significado por Srila Prabhupada. En la historia de la sociedad humana es muy raro encontrar un caso de un padre cariñoso que castigue a un hijo noble y devoto. Por esa razón, Maharaj Yudhishthira quería que Narada Muni disipase su duda. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 4 del canto 7 del Srimad Bhagavatam, titulado Hiranyakashipu aterroriza el universo. Ya hay Srila Prabhupada aquí. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo cuarto del canto 7 del Srimad Bhagavatam, titulado Hiranyakashipu aterroriza el universo. Continuamos el día de mañana con el capítulo 5, titulado Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu. Haribol, que tengan un hermoso día, queridos devotos, devotas. Haribol.